Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y vamos a primero comenzar revisando lo que fueron las principales noticias macroeconómicas de la semana pasada. Vimos hartas noticias interesantes, varias noticias de interés en Estados Unidos principalmente. Por supuesto que también hubo otras noticias que tuvimos que estar monitoreando durante la semana. Pero lo que se llevó todo el foco de atención fue la Reserva Federal, ya que el día miércoles tomó la decisión de mantener la tasa de interés. Eso no fue ninguna sorpresa. El mercado tenía completamente descontado de que no iban a mover la tasa de interés, que se encuentra en niveles mínimos históricos, eh, pero sí la atención iba a estar puesta en los comentarios precisamente de Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, y también obviamente de lo que Don son Francisco, de lo que es la declaración ¿cómo está? de precisamente la entidad monetaria de Estados Unidos. Esto fue clave porque si bien se mantuvo la tasa, hay que considerar de que los comentarios, mm, básicamente Jerome Powell y la Fed puso paños fríos con respecto a la Fed, a lo que está viendo la Fed y esta evolución económica. Vamos a ahondar un poco más en ese tema. Adicionalmente conocimos un dato de Producto Interno Bruto en dos lugares importantes del mundo, dos de las principales economías precisamente del mundo, Estados Unidos y Alemania. En Estados Unidos, el trimestre pasado la economía tuvo un retroceso cercano al 33%. Es la mayor caída que ha tenido desde que existen registros. En esos registros que como se llevan de hace bastante tiempo, no está incluido lo de la Gran Depresión de finales de la década del 20, ¿ok? Así que estos datos aproximadamente empezaron a tomarse desde la década del 40. Es el peor dato de que existe registro con respecto a el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y por otra parte, tuvimos el dato de Producto Interno Bruto de Alemania. En Alemania se generó una caída del 10%, 10,1% del Producto Interno Bruto trimestral, peor, al menos 9% esperado. En Estados Unidos fue casi un menos 33%, levemente mejor, al menos 34,5% esperado. Ahora, son cifras que uno debiera celebrar de que haya salido mejor en las expectativas bajo ningún punto de vista. Una contracción del 33% o casi 33% en el Producto Interno Bruto para la principal economía del mundo es que efectivamente hay una actividad que se ha ralentizado de forma importantísima, hay pérdida de empleo, hay menor cantidad de consumo, menor cantidad de inversión. Todo eso golpea, por supuesto, que el Producto Interno Bruto, el comercio exterior sigue estando bastante frenado, no está tan paralizado como hace algunos meses atrás, pero sigue estando bastante frenado, y todas estas cifras obviamente que corresponden al segundo trimestre del presente año están dando cuenta de esta situación. Desde China, también el día jueves, ahí conocimos algunas cifras mixtas en términos del sector manufacturero y del sector de servicios, cifras que nos generaron un mayor impacto, pero lo positivo para China es que estas dos cifras siguen en una zona de expansión sobre los 50 puntos, lo que son los datos de PMI, que es un índice de los gestores de compra. Es básicamente una encuesta que se le hace a los principales gerentes de la parte de compras de diversas compañías en China. Si está sobre los 50 puntos, el sector analizado está en expansión. Si está bajo 50 puntos, ese sector está en contracción. El sector manufacturero alcanzó los 51,1 puntos y el sector no manufacturero, que es principalmente de servicios, alcanzó los 54,2 puntos. Muy similar ambos datos a las cifras proyectadas y al dato del mes anterior. Por lo tanto, no generó ningún tipo de cambio con respecto a diversos activos financieros. En Canadá conocimos algún dato de crecimiento. Canadá, a diferencia de Estados Unidos y de Alemania, tiene su dato de crecimiento de forma mensual, así es que lo presentan este dato. Y tuvo un crecimiento del 4,5, mejor el 3,5 esperado, venía de una contracción fuerte cercana al 12%. Son pequeños signos de recuperación en Canadá, pero tampoco es para alegrarse mucho, ya que estamos con datos mensuales que han estado cada vez decepcionando más, especialmente en las principales economías del mundo. Y finalizamos con algunas cifras en Estados Unidos que generaron algo de optimismo. El gasto personal superó la expectativa, alcanzó un 5,6%, mejora el 5,3% proyectado. El dato del mes anterior fue revisado al alza, por lo tanto también fue una buena noticia. Y por parte del PMI de Chicago, que básicamente trata de ver cómo se encuentra la economía de Chicago,
en términos generales, pero enfocándose mucho en lo que es servicio, alcanzó 51,9 puntos. Este dato es muy importante. De hecho, después de este dato vimos que el dólar mostró un impulso importante. ¿Y por qué? Porque este dato hay que prestarle atención. Si bien es solamente el PMI de Chicago, de solamente una ciudad gigantesca, por supuesto, de Estados Unidos, lo importante de esto es que el PMI de Chicago y otro índice que se llama índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, de la Reserva Federal de Filadelfia, son datos que siempre se han tomado como que anticipan lo que podría ser algún escenario mucho más negativo o más positivo para la economía norteamericana. Siempre se ve mucho más el dato de Filadelfia, pero el de Chicago también siempre se está viendo mucho. Y el tema es que salió mucho mejor a lo esperado, se esperaban 44 puntos en contracción, venía de 36,6 puntos, una zona de contracción clara, y alcanzó los 51,9, zona de expansión. Eso dio un poco de alivio, obviamente, especialmente si consideramos lo que es la economía estadounidense, lo que obviamente implicó algún impulso en lo que fue la cotización del dólar, algo que, por supuesto, nos va a comentar con mayor detalle Joel, que nuestros expertos en divisas. Jerome Powell y la Fed ponen paños fríos. Básicamente eso fue lo que hicieron el miércoles. Aquí quiero ahondar un poco más en el tema. Están viendo de que la solución para la economía, que todo vuelva básicamente a la normalidad, depende única y exclusivamente de la evolución del coronavirus y de alguna vacuna contra precisamente la pandemia mundial. Puso paño frío en términos de que había mucho optimismo de que la economía venía mostrando signos positivos, pero básicamente puso el freno y dijo, mucho ojo, porque si seguimos en esta situación actual, probablemente las cifras no sigan mejorando, que probablemente incluso empiecen a empeorar, y eso obviamente generó un ánimo no tan positivo en términos de lo que se viene para la economía. ¿Por qué no se vio reflejado en la bolsa? ¿Por qué no se vio reflejado en distintos activos financieros? Y de hecho pasó todo lo contrario, empezamos a ver algunos incrementos adicionales en lo que es la renta variable norteamericana, principalmente porque eso implica de que la Fed va a mantener una política monetaria expansiva sin precedentes durante un tiempo mucho mayor al que se estaba esperando a comienzos de año, cuando ya tomaron las primeras medidas para evitar un daño importante por el coronavirus. Obviamente eso implica de que van a seguir va a seguir esta inyección monetaria, van a seguir estas tasas bajas, va a seguir esta flexibilización en todo ámbito por parte de la Fed y también, por supuesto, por parte del gobierno de Estados Unidos, y todo eso generó de que el optimismo al mercado volviera, a pesar de que es una noticia que obviamente no nos pone feliz a ninguno. Pero obviamente hoy en día se está moviendo todo por expectativas y mientras siga inyectando esta cantidad de dinero en la Reserva Federal, por supuesto que todo podría seguir siendo positivo. Otra noticia bien importante fue que entregaron algunas compañías del sector tecnológico. Lo estuvimos revisando en vivo durante el día jueves en la tarde de la semana pasada, cuando entregó Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, que es la matriz de Google. Las primeras tres compañías, Apple, Amazon y Facebook, mostraron unas cifras que sorprendieron al mercado y de forma positiva, por supuesto. Vimos saltos en las acciones de forma muy importante, sin ir más lejos, para que se hagan una idea, Apple subió más de un 10% el día viernes, después de la entrega de resultados, y con ese cierre de más del 10%, al finalizar la jornada del viernes, y que hoy día por supuesto se ha mantenido, Apple ya es la mayor compañía del mundo. Ese sitial lo tenía Saudi Aramco, que es una petrolera gigantesca de Arabia Saudita. De hecho es la mayor empresa petrolera de Arabia Saudita. Y acá lo que estamos viendo es que con este último impulso de Apple, precisamente, ya está liderando en lo que es las principales compañías, por supuesto, que cotizan en bolsa. Y es por eso que ya estamos viendo este mayor optimismo que se está viendo en las empresas tecnológicas y que eso, por supuesto, ha inyectado mayor optimismo en todos los índices bursátiles. Esta semana, ¿qué se nos viene? Se nos vienen noticias interesantes en varios ámbitos. Hoy día conocimos un dato de PMI manufacturero dado por ISM, que básicamente salió mejor a lo esperado, 54,2 puntos, se esperaba 53,6. Obviamente que eso también calmó un poco las aguas. Pero para el resto de semana tenemos algunas noticias de interés. Por ejemplo, el día miércoles,
vamos a partir con el día martes. El día martes tenemos en Australia la decisión de tasas a primera hora del martes, en la madrugada del martes o muy en la tarde del lunes, dependiendo obviamente el uso horario que exista donde están escuchando. Horario de de Nueva York y horario de Chile sería a las 0:30 horas, ¿ok? Sería apenas comience el día del día martes. El día miércoles vamos a conocer datos de PMI no manufacturero, sector de servicios, clave para la economía estadounidense, también dado por ISM. Hay que estar muy atentos a ver si se confirma este mayor optimismo que conocimos hoy día en el sector fabril. Día jueves, también un día de bancos centrales. En este caso, vamos a tener lo que es la decisión de tasas y obviamente, lo más importante, los comentarios que pueda tener el presidente del Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido, y también la declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, que es el Banco Central de Australia. Va a ser un día interesante en términos de bancos centrales y tentativamente podríamos conocer la balanza comercial de China el jueves en la noche. Aún no está confirmado, por eso que está en tentativo. Y el día más importante de la semana va a ser el viernes, y no porque acabe la semana, sino que porque conoceremos los datos de empleo de Estados Unidos. Un informe que es importantísimo. Generalmente, cuando estamos en una época más normal, digamos, sin pandemia, previo a la pandemia, por supuesto, y sin tantas situaciones macroeconómicas y situaciones geopolíticas importantes, el dato de empleo tiende a ser el dato más importante del mes, ¿ok? Es el que genera normalmente mayor volatilidad en los activos, así que hay que estar muy atentos. Se espera una creación de empleo cercano al 1,5 millones de nuevos puestos laborales, descendiendo fuertemente de los 4,8 millones del mes anterior, pero obviamente acá está incidido, hay mucha incidencia por la situación de que después de la crisis del coronavirus, cuando la situación volvió de a poco a esta nueva normalidad en Estados Unidos, que obviamente ha generado conflictos de mayor casos de contagio, pero que de a poco han tratado de recuperar la economía, obviamente que los saltos en el empleo eran muy importantes. Se empezó a contratar mucha gente. Después de una destrucción de empleo de más de 40 millones de puestos laborales, se empezó a contratar nuevamente de forma importante. El último mes fue de 4,8 millones. Para el mes de julio, el dato se espera de 1,5 millones de nuevos puestos laborales. ¿Lo cumplirán? Si los datos salen sobre las expectativas, podríamos ver un mayor avance del dólar en el mundo. Si salen bajo las expectativas, el dólar volvería a debilitarse, y por algo muy sencillo, porque si las cifras incumplen estas proyecciones, implicaría que la Reserva Federal tiene que quizás prender o acelerar la impresora de dinero que obviamente ya está funcionando prácticamente a plena capacidad, pero perfectamente podría incrementarse si es que las cifras macroeconómicas están dando una visión de que esta situación no se está superando y que de hecho podría venir algún escenario más negativo en el corto plazo. Atentos a esa creación de empleo y también al promedio de ingresos por hora. Se espera que los ingresos cayeron en 0,5% en promedio por hora. Un dato bajo eso obviamente generaría expectativa de que la Fed tendría que inyectar más dinero, debilitaría más al dólar a nivel global, y mucho ojo porque esos datos negativos podrían ser buenos para la bolsa. Sin ir más lejos, hoy día el índice Nasdaq ha alcanzado nuevos máximos históricos, impulsado por las tecnológicas, impulsado por lo que ha sido este quantitative easing, este alivio cuantitativo por parte de la Reserva Federal. La tasa de desempleo se espera en 10,5%, es un dato que para mí no está relevante. Obviamente que hay que estar monitoreando, pero la tasa de desempleo tiene un gran problema, que está sesgada por la población activa. Y una persona que perdió su trabajo hace varios meses atrás y que estuvo buscando trabajo, y después se decidió a no buscar más trabajo porque ya se dio por vencido y está teniendo una ayuda del Estado, en este caso el gobierno de Estados Unidos, si dejó de buscar trabajo, deja de estar en la población activa. Por lo tanto, eso es bueno para la tasa de desempleo. ¿Ok? Por eso que está un poco sesgada y no trato de mirar mucho ese dato, me enfoco mucho más en lo que es la creación de empleo y también lo que es el ingreso promedio por hora. Obviamente estos datos van a llevar todas las miradas, así que hay que estar muy atentos a lo que pase durante el día viernes. Hoy día se conoció esta frase, una frase que no nos gustó para nada por parte de la Organización Mundial de la Salud. No tenemos y quizás no haya una cura para el coronavirus. Obviamente está poniéndose en el peor de los casos. Aún no hay una vacuna que sea 100% efectiva contra el coronavirus. Aún se desconoce cuánto es el tiempo
que la vacuna podría servir en el cuerpo de las personas, cuánto tiempo esos anticuerpos puedan estar en todas las personas que se vacunen, y todo eso obviamente que nos genera muy buenas expectativas. Ahora, es una frase que obviamente es bastante dura, pero que también de alguna forma nos hace volver a la realidad. Estamos en medio de una pandemia mundial y que aún no tiene cura, ¿ok? Así que hay que estar muy atentos con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque si seguimos viendo que se demore mucho más esta vacuna para que ojalá ya sea definitiva contra la pandemia que vivimos actualmente, mientras más se demore, podrían empezar los nervios en los mercados y digan, ok, podemos tener a la Fed dándonos mucho dinero, a los bancos centrales que estén inyectando liquidez de una forma impresionante, pero si es que esto no pasa en el corto plazo, la economía va a seguir sufriendo y eso obviamente que puede ser un problema. Así que es algo también para monitorear, hay que ver también durante estas semanas si es que tenemos nuevos comentarios por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a partir inmediatamente analizando los principales activos para esta semana, donde comenzaríamos con lo que es básicamente lo que son las bolsas, los índices bursátiles. Y acá tenemos para hoy el índice Nasdaq. Un índice Nasdaq que ha mostrado un canal alcista prácticamente perfecto. Este canal alcista lo tiene desde finales de marzo, comienzos de abril aproximadamente, hasta la fecha actual. Y fíjense muy bien cómo el día de hoy alcanzó esa zona de máximos. Cerró en máximos nunca antes visto en la historia para el Nasdaq, el compuesto. El índice Nasdaq 100 también está en zona de máximos. Y acá lo que estamos analizando es el Nasdaq 100, que son 100 compañías donde las principales compañías de este índice son precisamente tecnológicas y por eso que han mostrado un impulso mucho mayor a los otros índices. ¿Ok? Lo importante es que tiene un techo cercano a los 11.050 puntos. Una eventual ruptura de esta zona podría llevarlo a nuevos máximos históricos que estarían por la parte alta del canal, que sería lo natural. Por lo tanto, perfectamente se podría dar algún upside potencial hasta los 11.400 puntos aproximadamente. Lo tengo como zona de resistencia de corto plazo, pensando que esto podría pasar de aquí a máximo en una semana. Y obviamente todo depende también de cuál es el ánimo que tienen los inversionistas, pensando en las compañías tecnológicas y pensando obviamente en todos los alivios que está dando la Reserva Federal. Algo interesante, a pesar de este impulso prácticamente lineal, es un canal por supuesto, pero que ha sido prácticamente constante desde ya hace más de 3 meses, el RSI, que es un indicador que nos muestra si están sobrecompra o sobreventa, aún se encuentra bajo los 70 puntos de sobrecompra. Por lo tanto, en el aspecto técnico podría seguir mostrando algún mayor avance. Y el MACD, que también se encuentra en la parte baja del gráfico, está tratando de romper la línea de señal por la parte alta de nuevo. Entonces, mucha atención que eso incluso podría darnos pie para buscar algunas alzas adicionales en la renta variable internacional, pero especialmente en el índice Nasdaq. Me gusta mucho porque como tiene componentes de tecnológicas muy fuertes, ya han sido las empresas más elegidas para quienes buscan compras en el último tiempo, por supuesto que también podría seguir este mayor avance. Vamos a hablar de las divisas y para esto voy a dejar al experto en los pares de monedas, que es Joel Rodríguez. Joel, por favor. Hola, hola Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Bueno, antes de comentar, quiero hacer una reflexión, porque yo me imagino que cuando uno escucha constantemente cosas como que parecieran ser negativas, bueno, hay cosas que son negativas, obviamente, con todo lo que está pasando, con el coronavirus y todo, uno pensaría, bueno, y al fin de cuentas tenemos oportunidades o no en el mercado. La verdad es que sí. A pesar de toda la situación y todas las circunstancias que están pasando en el mundo, todo esto genera también oportunidades para operar. Y no solamente eso, sino que adicionalmente a eso podemos nosotros mantenernos alerta. A veces cuando tenemos la sensación, la percepción de que todo está bien, de que todo fluye, nosotros estamos en el mercado y un poco como nos bajamos la guardia y nos relajamos. Eso puede ser muy peligroso de cara a las operaciones que tenemos dentro. En la medida en que sabemos que pueden pasar diferentes cosas y que hoy día el dólar puede subir y mañana puede bajar, eso hace que nosotros de alguna manera nos protejamos, pensemos un poco en cómo proteger nuestras operaciones. Era una reflexión un poco porque voy a ser un poco más
¿cómo se llama?, no tan positivo como tú probablemente, Ricardo, y de alguna manera quería que entendieran cómo uno puede aprovechar esas circunstancias, siempre obviamente a favor del trading. Vamos a hablar del dólar index. Y tal como tú le he dicho, esto es, bueno, no sé, para hablar de julio, fue uno de los peores meses en muchísimo tiempo para el dólar, eh, que solamente contra la libra perdió alrededor del 6%, o sea, contra la libra. Por donde tú lo veas, vas a encontrar pretextos de sobra para que el mercado aproveche esta época para deshacerse de los dólares y comprar cualquier cosa que le vendan que no sean dólares. Si lo miras del lado sanitario, las cosas se ven cada vez peor en Estados Unidos. Por el lado de la política exterior, el presidente Donald Trump encuentra constantemente pretexto para pelearse con quien sea. Si lo analizamos desde el lado de la política monetaria, no se ve ni en el corto ni en el mediano plazo ninguna pista de algo que pueda ayudar. Para cerrar un poco el tema, Donald Trump ahora se le ocurrió decir que quería suspender las elecciones, por lo tanto ya nos está preparando para la pataleta que podría presentar en caso de que con alta probabilidad podría llegar a perder las elecciones. Entonces, todo esto es malo para el dólar, por donde quiera que lo miremos. Ahora, desde el punto de vista técnico, un poco para suavizar un poco todo este escenario, el dólar se encuentra en una situación bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay indicios de que está listo muy probablemente, eso tendríamos que ver, obviamente estás viéndolo con la acción del precio, para una retracción, por lo menos una retracción. Obviamente que un cambio derecho de tendencia, para eso tendrían que darse otros argumentos mucho mayores, ¿no es cierto? Pero por lo menos una retracción después de ese rally, de esa gran caída que ustedes han visto, una retracción tendría mucho sentido. Y para eso, independientemente de que el sentimiento, como vemos ahí en el gráfico, es claramente bajista, pues bueno, podríamos aprovechar estas retracciones para poder operar en el mercado. Ahora, en este momento se encuentra alrededor de los 93, 50, 93, 80 aproximadamente. Podría mover retracciones por arriba de los niveles de los 94 e incluso sería interesante alrededor de los 95, ¿no es cierto?, para pensar en continuar operando en contra del dólar. Hasta este momento no tengo, sí, me pregunta Claudio si una retracción es lo mismo que un pullback. Exactamente, es lo mismo. Entonces, no tenemos por el momento ningún argumento que nos indique que el sentimiento está cambiando. Sí hay algunas situaciones, como decía Ricardo recién, esta semana tenemos varias noticias, etcétera, etcétera, que podrían ayudar a impulsar esta retracción. Sería ideal porque nos permitiría buscar entonces zonas con un poco más de referencias para volver a ir a la carga contra el dólar hasta que, obviamente, cambie la situación. Vamos a estar obviamente haciéndole seguimiento, pero por ahora no soy muy optimista con el dólar. En el caso del euro, y ahora podemos cambiar, perfecto, gracias. En el caso del euro, mantenemos nuestra prioridad por las compras. Sin embargo, y tal como se ve en el gráfico, debemos considerar la retracción comentada en este dólar, en el dólar index, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos estar preparados en caso de que este escenario se dé, que ya vimos incluso que ya desde el viernes pudimos observar algún tipo de retracción en el par, en lo que es el euro dólar. Entonces, para esto definimos algunas zonas interesantes que nos permite a nosotros prepararnos para poder operar. En el caso de que el euro dólar continúe y rompa nuevamente el 1.1750, 1.1770, sería un escenario bastante interesante para empezar en compras. Sin embargo, la verdad me gustaría incluso que esa retracción fuera un poco más fuerte, ¿no es cierto?, para seguir comprándolo, ojalá hasta el 1.1550, 1.1530 más o menos. Esa zona me parece muy interesante, una zona sana para volver a retomar las compras del eurodólar. Incluso si por alguna razón, alguna de estas noticias que lograra fortalecer mucho más el dólar temporalmente, el precio llegara cercano al 1.14, 1.1350, donde confluye además algunos elementos técnicos que ustedes pueden ver ahí, como las medias móviles, ¿no es cierto? Podríamos también
volver a pensar en comprar en esa zona. Esa sería, yo sí ya me la pondría como la última línea del desierto y desde ahí me esperaría un poco, ¿no es cierto? Pero eso podría darse, aunque parezca que está muy lejano, incluso con alguna noticia sería, no sería, digamos, muy inusual que pudiéramos ver una retracción en el euro dólar. Y justo que ahora Finalmente, tenemos, perdón, Joel, sí, justo sí, que dime, tenemos dime. una noticia importantísima el viernes, así que podría ser la excusa ideal. Joel, disculpa, ¿podrías comentarles a todos quienes están presentes cuáles son las medias móviles que utilizas tú? Porque igual Sí, les puede ser de interés para ellos. por supuesto que sí. En este caso yo estoy ocupando la media móvil de 200, que es la verde, que está abajo, ¿ya? La de 55 es la roja, ¿ya? Y perdón, la de 89 y la de 55. Esas son las tres. 289 y 55. Sí. Perfecto. Ahora, para aprovechar también ya el comentario, recuerden que las medias móviles por sí mismos no nos indican nada. Para mí es un indicador que yo ocupo durante mucho tiempo, por lo tanto, a mí me hace sentido. Si tú eliges otro tipo de medias móviles, no tiene ningún problema. No hay ninguna media móvil que por sí misma sea mejor que otra. Es importante hacer ese alcance para evitar pensar de que, bueno, a lo mejor esta combinación de medias móviles es mejor que otra. Es la que yo utilizo. Si tú quieres utilizar otra, también. ¿Ok? Exacto. ¿Esas son exponenciales las que utilizas, Estas son verdad? exponenciales, sí. Impecable. Perfecto, gracias, Joel. Ok. Ahí vamos con la libra Y, frente al dólar. sí, con la libra, bueno, para terminar, el escenario con la libra bastante especial también, porque a pesar de no existir razones fundamentales para que la libra siga subiendo, excepto la debilidad del dólar, obviamente, el sentimiento es pero completamente alcista. Más allá de la retracción que hemos visto en los 3 últimos días, ¿no es cierto? El sentimiento es alcista, entonces no nos queda otra que continuar con las compras, obviamente, y aquí vuelvo a recalcar, considerando una vez más la posibilidad de la retracción en el dólar. Entonces, en función de eso, establecemos diferentes zonas. El 1.30, que ahí lo están viendo, que es donde el precio en el momento que tomamos esta fotografía estaba, ¿no es cierto? Desde ahí podríamos empezar a buscar argumentos ya técnicos, ¿no es cierto? En un time frame más pequeño, porque estamos viéndolo en gráfico diario, para entrar en compras. Si por alguna razón el precio cayera un poco más, tenemos la zona de 1.28 y finalmente 1.26 sería aproximadamente la última zona que yo tomaría como referencia para esta semana como punto de entrada en compras. Por ningún lado, o sea, ojo, muchas veces me preguntan, bueno, si tú estás esperando que el precio llegue ahí abajo, ¿podemos venderse? Si tienes algún sistema que te permita operar siempre y cuando seas consciente de que estás yendo en contra del flujo del dinero, pues no hay ningún problema. Lo puedes hacer, mantén tu stop acotado, puedes irte en contratendencia, en contratendencia en el largo plazo, pero en el corto plazo probablemente puedas encontrar tendencias que te ayuden, ¿no es cierto?, en 15 minutos, en 30 minutos, que sean tendencia bajista, la puedes aprovechar siempre y cuando consideres que estás ¿cómo se llama? En gráfico, perdón, en una tendencia principalmente alcista. Perfecto, muchas gracias, Joel. Ok. Pasando el dólar frente al peso chileno, tenemos acá una figura bien interesante. Viene una directriz alcista muy marcada, una tendencia alcista muy marcada, dada por mínimos que alcanzó durante el año pasado y también que podría estar ahora dando algún nivel muy interesante, mientras que también trae una directriz bajista de muy corto plazo. Y como muy bien dijo Joel, si es que vemos una tendencia, ¿para qué operar en contra de ella? Y hay una frase que a mí me encanta repetirla, creo que ya la he dicho harto en los últimos días. ¿Para qué tratar de ganarle al mercado si yendo con él igual se gana? Así que lo ideal es acompañar al mercado. Y actualmente vemos cómo tuvo un impulso en la jornada de hoy, después de una apertura bajista, llegó hasta los 767 aproximadamente, 767 pesos, que es una zona de resistencia que está dada por un soporte de comienzos de año que lo fue a buscar durante varias jornadas consecutivas y que adicionalmente a eso está en la parte perfecta de esa directriz bajista. Por lo tanto, también en el dólar contra el peso chileno podríamos esperar alguna eventual mayor debilidad siempre y cuando nos rompa los 767 y un techo mayor que me gusta mucho más, los 773 pesos.
Este es un gráfico en que cada vela diaria, la temporalidad diaria, si se fijan en el RSI, alcanzó casi los 30 puntos, que es la zona de sobreventa, muy cercano desde donde muestra un ligero impulso. Mientras no se rompa la directriz bajista actual y no rompa los 773, yo seguiría privilegiando posiciones vendedoras, pensando en esta debilidad que ha mostrado el dólar, pero insisto, como muy bien dice Joel, si es que vemos noticias que favorezcan al dólar, por supuesto que ahí podríamos ver algún impulso mayor en este cruce. Ahora, algo que hay que seguir monitoreando y obviamente que es parte de los ingredientes dentro de la juguera para saber qué pueda pasar con el dólar, es que adicionalmente a lo que pase con el dólar a nivel global, tenemos que considerar lo que pase con el cobre. Ahí obviamente que Gabriela nos va a hablar, que es nuestra experta en commodities, nos va a hablar bastante sobre varios commodities y obviamente ahí al final nos podría tirar un comentario de lo que piensa con el cobre. Lo que sí es importante estar monitoreando con respecto al cobre es que está cerca de una zona de resistencia clave, entre cercano a los $2.90, 2,80 centavos la libra. Si se mantiene en esa zona, cualquier noticia podría hacerlo subir hasta los $3. Y ahí hay que prestar mucha atención, porque sobre los $3 debe haber una cantidad de órdenes fuera de mercado impresionante, ya sea niveles de stop, de stop loss pensando en caídas, y también algunas compras especulando que una ruptura podría generar algún impulso mayor. Es una zona psicológica importantísima, y es por eso que cercano a los $3 hay que estar muy atentos, porque ahí se podría mostrar alguna definición mayor. Aún se alejó un poco de esta zona, por supuesto, pero hay que también ver cuáles sean las noticias que conozcamos desde China. Y esta semana precisamente conoceremos, probablemente, aún está en tentativo, la balanza comercial de la gigante economía asiática. Por lo tanto, eso podría también generar algún movimiento mucho más fuerte en el mercado. Finalmente, lo que pasa con Chile. Este retiro del 10% de los fondos de la AFP obviamente ha debilitado al dólar por la cantidad de liquidez que ha tenido el billete verde. Y eso hoy en día, si bien ya se ha descontado bastante por el mercado, si es que cuando partan los reportes con cifras más duras, vemos de que efectivamente este retiro de fondos ha sido mucho más fuerte del que se especulaba, podría ser obviamente o generar una mayor debilidad para el dólar. Un dato que conocimos hoy en la mañana generó algún alivio para el peso chileno, o podría generar algún alivio para el peso chileno. Se conoció un IMASEC que fue menor al 12%, cayó cerca de 12%, 12,4% lo que es la actividad económica en Chile. Es un dato muy malo, pero las expectativas eran mucho peores, se esperaba entre un menos 15 y un menos 20%. Por lo tanto, este dato del mes de junio fue mejor a lo esperado, y como fue mejor a lo esperado, debiera generar algún impulso para el peso. De hecho, se conoció antes de la apertura y por eso el dólar frente al peso abrió abajo. Después tuvo un impulso hasta esta zona de resistencia y después volvió a caer ligeramente y cerró cercano a los 760, por lo menos en la primera hora de la tarde estaba más cercano a los 760, 761. Acá, mientras se mantenga esta directriz bajista de corto plazo, hay que seguir privilegiando ventas. Quienes quieran privilegiar compras, que también es una alternativa, pensando en algún eventual dato que sea favorable para el dólar durante esta semana, yo las buscaría sobre los 773 pesos, que encuentro que tiene una zona de resistencia muy importante en esos niveles. Así que a estar muy atentos, seguir con la tendencia, pero esa ruptura perfectamente podría generar algún mayor avance. Así que hay que estar muy, muy atentos con eso. El dato de empleo del día viernes se conoce a las 8:30 hora de Chile, 7:30 en la mañana, por supuesto, 7:30 hora de Perú, 9:30 hora de Uruguay. 8:30 de la mañana Chile, 7:30 Perú, 9:30 Uruguay, y ahí vamos a estar en vivo también revisando lo que va a ser ese dato de empleo, que va a ser muy, muy interesante. Vamos con nuestra experta en commodities, Gabriela Mellado, por favor, si nos puedes comentar cómo se vienen los commodities para esta semana. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Y lo que comentaba en un inicio Joel, cuando hablábamos de monedas, es súper relevante y yo en lo particular siempre uso el dólar index para todo, ya sea para operar monedas, para operar commodities, la verdad, para todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo está dolarizado, como los commodities. Así que si el cobre, perdón, si el cobre, el dólar index en general tiende a depreciarse en el largo del tiempo, podríamos esperar algún tipo de apreciación por concepto netamente de cobre.
de dólar. Pasamos, que me quedé pegada ahí con tu pregunta, Ricardo, y pasamos a revisar el oro, ya inicialmente un oro que la verdad no para, hoy día estamos en un inicio de una tendencia ya alcista total, no cabe duda de eso. De hecho, la línea de soporte más abajo, que más, esta línea roja, la zona de los 1814, más o menos de ahí es cuando comienza ya, digamos, toda la tendencia full alcista del último tiempo. Venía siendo una especie de cuña y termina por romper, y la verdad que estamos súper alcista en oro. Uno, ¿cierto? Por estos riesgos que por un día hay vacuna para el coronavirus, otros días no, y claramente los dichos de la OMS no ayuda en nada, ¿cierto?, para mitigar el riesgo o el miedo de los inversionistas. Y por otro lado, si nos vamos al tema de tasas, en cuanto a las principales economías del mundo, Estados Unidos sigue, ¿cierto?, con un discurso bastante débil. Ya las preguntas en general que le hicieron a Jerome Powell en su declaración de la semana pasada, no sabíamos de repente muy bien cómo responder el tema de la deuda, entonces genera todavía es un poco de incertidumbre, y por eso el oro se va a seguir manteniendo alcista, sobre todo con estas bajas de tasas, ¿cierto? O tasas relativamente bajas en los principales bancos centrales. ¿Ya? Eso por un lado. Por lo tanto, hoy día, como el impulso ha sido tan importante, la verdad que los precios se pueden mantener en una amplitud, en un rango bien amplio. Ya, por eso hoy día los niveles que más o menos podríamos ver, si es que conocemos algunas noticias que sean más optimistas para Estados Unidos, podríamos ver un descenso del oro. Si después son más bien negativas para el dólar a nivel global en general, tiende a subir un poco, pero por ahí nos podemos mantener en la zona de los 1900 y los 1988, que fueron estos últimos máximos que en general ha respetado el oro. Ya si yo hoy día me voy a revisarlo justamente en el precio actual, está en la zona de los 1970, la verdad que no varía mucho, y yo en lo particular creo que en ese espacio de tiempo, o sea, perdón, de precios, podría perfectamente moverse el oro. Ahora, hoy como está la situación, ¿cierto? Totalmente el oro perfectamente puede seguir subiendo. De hecho, si nos vamos a la parte más técnica, los dos indicadores que yo en general siempre uso para ver cómo está la fuerza de la tendencia, que es el RSI, que está primero, y luego el MACD, ambos muestran totalmente sobrecompra. Ya, si ustedes se fijan en la señal, que es la línea punteada del MACD, está por dentro del histograma, y eso dice que esta cuestión va con fuerza. Y el RSI está en la zona de sobrecompra, de los 70 puntos a los 100 puntos, está en zona de sobrecompra sin intención de caer. Ya mientras se mantenga en esa zona, el oro puede seguir subiendo de forma bien importante, y de hecho muchos analistas han dicho que por mucho que el oro esté caro, todavía son buenos precios para comprar. ¿Y qué objetivos tenemos hacia arriba? Bueno, primero la zona de los 2000, que son los psicológicos, y ya como en general la amplitud del oro ha sido aproximadamente de $80, ya el siguiente nivel se encuentra cercano a los 2070. Perfecto. Y aquí les traigo la verdad un commodity que hace tiempo no hablábamos, y solamente lo pongo porque en el aspecto técnico se ve bastante atractivo para los que les gusta tradear. Ya aquí se venía viendo una directriz alcista, y de hecho el paladio subió de forma muy importante, corrige casi todo ese impulso, pero fíjense dónde se apoya. Y aquí se apoya en un antiguo nivel de soporte, ¿ya? Y eso justamente es su directriz alcista. Por lo tanto, hoy día nos podríamos mover dentro del rango de los 2080, 2180 más o menos, podríamos movernos en esos rangos. Sin embargo, yo acá creo que de nuevo puede agarrar fuerza este commodity, ya ir a buscar por lo menos una zona nuevamente de los 2250 y los 2350 respectivamente al alza, considerando, ¿cierto?, que ya tuvo una caída técnica muy importante, se mantiene esta trayectoria alcista, tocó un soporte también muy relevante, que es justamente la zona de los 2080 aproximadamente, y además uno de los indicadores que también me gusta para ver cómo la fuerza de la tendencia, el RSI está saliendo de la zona de sobreventas, tocó los 30 puntos y rebotó rápidamente. Por lo tanto, en el aspecto técnico, ¿cierto?, podríamos ver este impulso de los commodities, considerando, ¿cierto?, estos soportes y resistencia, que la verdad se ve bien atractivo en el aspecto técnico.
Ya hoy día si buscamos información con respecto al paladio probablemente no encontremos mucha, y en general este commodity se ha caracterizado, perdón, porque en general respeta bastante bien los soportes y la resistencia, a veces, como insisto, en términos fundamentales no hay de repente tanta información, pero en el aspecto técnico tiende a respetarlo bastante bien las amplitudes de canales, los soportes y la resistencia. Así que ahora que cayó esta línea directriz, se las estoy mostrando. Sigamos con el doble, o sea, con el petróleo, que hace tiempo veníamos mostrando WTI simplemente, y internamente me venían también preguntando por algunos otros instrumentos como el Brent. ¿Ya? Y aquí, la verdad que es la misma historia. Hoy día el petróleo, y tanto WTI como Brent, está bastante plano. Ya no, eh, hoy día no hay mayor noticia importante o relevante ya de la OPEP. Por un lado, al inicio de año se generó un acuerdo de recortes de barriles por día. Ya siempre la OPEP y sus aliados, que se llama OPEP+, ¿ya? Se ponen de acuerdo en reuniones para ver cuánto va a ser la producción por cada país, ¿cierto? Y si de repente hay mucha producción, se generan estos compromisos de recortes para que el precio tampoco no, se nos vaya, ¿cierto?, a piso. Entonces, en la última reunión se acordó un recorte de 9.7 millones de barriles por día y que a partir de agosto eso comenzaba a ser de 7.7. Entonces, hoy día nos encontramos con que esos recortes se disminuyeron, entonces pueden producir más petróleo, que podría generar una presión bajista, y además conocemos que digamos, en las últimas jornadas se han conocido empresas, ¿cierto?, que han tenido o reporte de entrega de resultados más negativa por el mismo tema del petróleo, ¿cierto?, los costos asociados, y sobre todo estas mismas noticias de que la pandemia, ¿cierto?, todavía no hay una cura muy clara. Recordemos que la fuerte caída en los precios fue justamente porque la demanda se achicó demasiado, ¿cierto? No hay nadie que consuma, o no es que no haya nadie, pero las principales industrias, ya como los aviones, los barcos, ¿cierto?, que son las principales industrias que mueven o que demandan petróleo, hoy día no se están ocupando. Entonces, si seguimos viendo que la recuperación económica viene sí o sí de la mano o de la responsabilidad sanitaria de cada uno o de esta vacuna, hoy en día, ¿cierto?, esas dos cosas son más bien negativas, y es por eso ya que yo creo que hoy día vamos a seguir respetando estos niveles en donde se está manteniendo, que son estas líneas azules, este canal más o menos bien plano, y la verdad que yo hoy día, en lo particular, que las noticias que tenemos, lo veo ya rompiendo más hacia abajo. Así que mucho ojo, porque rupturas de la zona de los $41.50 ya podría generar trades bien atractivos a la baja hasta la zona de los 39.50, 37.50, que son las siguientes zonas de soporte en el Brent específicamente, ya que obviamente en lo particular yo tengo una visión muy bajista en el corto plazo, ¿cierto?, por todas estas noticias más bien negativas en cuanto a una recuperación económica. Ahora, obviamente siempre está la ley de Murphy, donde siempre sucede lo contrario, y acá siempre hay que tener claro los soportes y resistencia. Hoy día el techo relevante es aproximadamente los $44, 44.50, ¿ya? Que en caso de que supere ese nivel, claramente la siguiente resistencia es el objetivo, y ahí ya tenemos aprox los $48 al alza, ¿ya? En esta oportunidad no hablamos o no está en el informe el cobre, ¿ya? Pero sí cabe mencionar que el cobre se ha mantenido, luego de haber casi rozado los $3 la libra, se ha mantenido bastante lateral. Ya las medias móviles siguen bastante alcistas, no se han aplanado, por lo tanto hoy día hay que ir vigilando en el cobre el soporte de la zona de los 2.82, 2.80 aproximadamente, y la resistencia justamente de los últimos máximos, que más o menos corresponde un poquito abajo de los $3 la libra. ¿Está ahí en el gráfico del Brent todavía o del cobre? ¿O soy yo? No, seguimos en el Brent, solamente que no pusimos ya el cobre en el informe semanal, pero sí cabe destacar que esos dos niveles que les comento del cobre, ya se los estoy solamente comentando, no está en la imagen, así que gracias, Mati, ahí por intervenir. Hay que ir vigilando esos dos soportes. Hoy día el cobre está muy plano, ya después de esta tendencia alcista, así que muy atento a estas noticias, como bien decía Ricardo, de parte de China principalmente, que podría generar ahí algún movimiento tal vez más importante. Hoy por hoy, muy plano, yo creo que se va a mantener relativamente lateral esta semana,
Y por supuesto los datos del viernes, en general siempre Estados Unidos mueve todos los mercados, así que obviamente hay que estar mirando. Perfecto, fue culpa mía que hablara del cobre sin imagen. Yo te puse en ese aprieto, Gaby, así que perdón desde acá. Sí, pero mira, iba a ser algo que sí o sí le iban a preguntar. Súper. Muchas gracias, Gaby, por ese completo reporte de los commodities. Y se dio una semana interesante para las acciones. Si bien muchos nos olvidamos de que ya con la entrega de las tecnológicas, quizás ya pasó todo lo que es la entrega de resultados y ahora hay que enfocarse en otras cosas. Pero aquí Sergio, que es nuestro experto, Sergio Reanero, nuestro experto en renta variable, nos viene a decir otra cosa, nos viene a decir de que se vienen algunas entregas interesantes de compañías que sí o sí tenemos que monitorear. Sergio, por favor. Así es, Ricardo. Primero que nada, saludarlos a todos los que nos están escuchando. Y tal cual como dijiste, ya terminamos la semana pasada con la entrega de resultados, por lo menos de las principales empresas a nivel mundial, ya, pero no por eso quiere decir que hemos terminado. Ya esta semana, como bien decís, continuamos con entregas de resultados de empresas que si bien no tienen o no acaparan tanto las miradas como fue la semana pasada, que entregaba Apple, Amazon, entre otras, son empresas que igual así dan obviamente varias oportunidades, ¿ya? Y me gustaría comenzar con una empresa que es Beyond Meat, ya una de las empresas que revolucionó la industria de los alimentos, una empresa que para quien no conoce a grandes rasgos lo que se dedica es a fabricar proteínas a base de plantas. Fue una de las empresas que acaparó el mercado, sobre todo el 2019, ya con harta volatilidad, y que el día de mañana, ya con el cierre de mercado, entrega resultados. Ya hay que tener mucho ojo. Beyond Meat es una empresa que está en una etapa de crecimiento importante. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que su volatilidad esperada puede ser mucho mayor a lo que lo hacen cuando entregan resultados empresas ya consolidadas. ¿Ya? Cuando la empresa está en crecimiento, su volatilidad obviamente es bastante mayor. Es ahí donde hay que tener siempre obviamente mucho ojo con los volúmenes, con el apalancamiento a ocupar. Y en cuanto específicamente a Beyond Meat, las proyecciones no son muy positivas, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Su principal canal de distribución, que son los supermercados y la venta por retail, fue uno obviamente de los negocios que más se ha visto afectado por este tema de la pandemia. La gente encerrada no tenía un canal de distribución online 100% afinado, y por eso obviamente que en Beyond Meat las proyecciones, la verdad que no son las mejores, ¿ya? Obviamente acompañado con los datos hay que ver las proyecciones, ya las proyecciones de cómo el mercado o la compañía proyecte su ingreso e utilidades futuras, ¿ya? Así que mucha atención, es una empresa que debiese generar alta volatilidad. El mercado está inclinado por el resultado, obviamente, que no sea lo esperado, y es por eso que pudiésemos ver caídas, ya en primera instancia, como técnicamente lo demuestra el gráfico, sería los 119, 120 dólares la acción, en primera instancia, de momento que tengamos obviamente una entrega de resultados negativa, ¿ya? Así que hay que tener mucha atención. Es una empresa que debiese mostrar volatilidad, sobre todo por lo que les decía al principio, está en época de crecimiento, donde cualquier resultado mayor, ya sea de forma negativa o positiva a lo que espera el mercado, debiese generar volatilidad. En caso contrario, si sorprende Beyond Meat, lo cual sí sería una sorpresa, y es por eso que el salto o el precio a ir a buscar, en caso que los datos sean positivos, el precio esperado es con un alza bastante mayor a lo que haría una caída. Ya esto obviamente porque sí sería una sorpresa que los datos salieran positivos, y se habla incluso obviamente de hacer ruptura de los 136 dólares, ya incluso los 147, que a mi parecer sería la primera zona de resistencia a ir a buscar, sobre todo, como les digo, si sorprende, ¿ya? Sí, sería una sorpresa que salieran positivos, y es por eso obviamente que una noticia positiva haría un salto mayor que en caso de salir negativos, como el mercado espera, una caída en torno a los 120, 119 dólares por acción. Si continuamos... Oye, Sergio, disculpa que te interrumpa un segundito. Ahí Matías dice que hay un hombro, cabeza, hombro. ¿Puede ser
se confirmaría con datos negativos, por supuesto. Claro, habría que primero hay que esperar la ruptura en Neckley, ¿ya? Exacto. En caso obviamente de que saliera negativo, se estaría recién, y quisiera ruptura al primer objetivo recién confirmando. Si vemos otra acción que gusta mucho, que también ha tenido una valorización ya en las últimas semanas bien importante, supimos que ya llegó a los 50 billions, es una empresa, si la semana pasada hablábamos de Amazon como la gran beneficiada de la pandemia, en este caso estamos hablando de Mercado Libre, pues el Amazon de Latinoamérica, ya una empresa que ha tenido un impulso importantísimo, como tal cual como podemos ver en el gráfico de la vela de hoy día. Estos son velas diarias, ¿ya? De una hora. Vemos un impulso impresionante a primera hora del día, esto cuando se supiera o se asimilara una negociación y una confirmación en cuanto a un acuerdo que llegaron con PayPal, ¿ya? Para obviamente hacer más despedidas y mejorar el sistema de pago. ¿Ya? Meli o Mercado Libre es una acción de las cuales a mi punto de ver puede verse bastante beneficiada en cuanto a los ingresos. Ya es una empresa que ha crecido mucho, que también se ve beneficiada dado el modelo de negocio que ellas ocupan o que ellos ocupan, se ven beneficiados cuando la gente no puede salir y obviamente tiene que preferir las ventas online. Ya ha mejorado mucho también su modelo de negocio en cuanto al delivery, era uno de los problemas que se le criticaba siempre a Mercado Libre, y es en algo en lo cual ha invertido muchísimo en el último trimestre, que concuerda obviamente con la necesidad de hacerlo por el tema de la pandemia. Entonces, es una acción que entrega el jueves, ya antes de la apertura, o sea que hasta transarla tenemos hasta el día miércoles, antes del cierre. Personalmente, y dado lo fuerte que subió, y de hecho esta foto está tomada cercano a las 10 de la mañana, ya después durante el día retrocedió un poco, no sería para mí sorpresa que cayera incluso cerca de los 1.145, $1.150, y de ahí sí veo una muy buena oportunidad para volver con compra antes de la entrega de resultados. Como les digo, una empresa de las cuales en Latinoamérica ya es un unicornio, o sea que ha pasado los 1.000 millones, y es una de las grandes beneficiadas también que se habla, sobre todo de empresas latinoamericanas, dado la pandemia. Así que mucha atención el jueves también, antes de la apertura. Y para ir comentando la tercera acción, hablamos de Moderna. Sí, ya hemos hablado, ya la semana pasada también salió a la palestra, obviamente por lo que está haciendo, entraba en su fase 3, el gobierno norteamericano también estaba poniéndole capitales, obviamente, para aumentar su capacidad de investigación y desarrollo. ¿Ya? Vemos el día de hoy que comenzaba la jornada con ciertas caídas, principalmente por algunas malas noticias sobre efectos secundarios que habían tenido algunos pacientes que estaban, digamos, con la prueba de la fase 3. Ahí Alfonso me pregunta si Moderna está en Capitaria. Efectivamente, la tenemos en Capitaria. Y veíamos ciertas caídas en la mañana, pero ya durante pasa la jornada y ni que lo hubiéramos sabido, va perfectamente a la zona de resistencia que está marcada en torno a los 77.6 dólares la acción. Se cumplió bastante, es una zona técnica bien importante. Veíamos que se apoyaba en la media móvil de 200 y por ende pasa a ser una zona de soporte, y tenía como objetivo, en caso de rebotar, obviamente los 77.6 dado por la media móvil de 50. ¿Ya? Técnicamente se cumplió ya para el día de mañana. Obviamente técnicamente lo que habría que privilegiar serían nuevamente algunas ventas con un stop loss acotado sobre esta media móvil de 50, y hay que tener mucha atención que esta acción entrega el día miércoles en la apertura, y así que cualquier persona obviamente que quede el día de mañana abierta va obviamente a tener la volatilidad que siempre esperamos frente a una entrega de resultados, sobre todo una empresa
que también está en crecimiento. Moderna no es de las farmacéuticas más importantes del mundo, ha sobresalido justamente porque está peleando en esta carrera por alcanzar la vacuna, pero históricamente no es de las empresas grandes. Entonces, también es una acción que se espera harta volatilidad y donde obviamente resultados positivos pudiesen incluso hacer romper esta resistencia y ir a buscar un nivel que hay que no marqué, no se me olvidó mandárselo a Ricardo marcado, pero en torno a los 84 o de los 85, que es un nivel de resistencia bien importante. Así que mucha atención, es una acción que ha mostrado volatilidad, que la venimos sondeando y que técnicamente ha funcionado bastante bien, sobre todo en la última jornada. Así que ya el día de mañana, si pudiesen privilegiar algunas ventas, y obviamente para quien no quiere quedar expuesto a la entrega de resultados, recordar que entrega el día miércoles antes de la apertura, eso es bien importante. Así que esas son las 3 acciones que le tenía para el día de hoy, Ricardo. Como vemos, no tenemos las empresas, las que siempre están en boga, pero son empresas que igual debiesen generar una volatilidad y lo que buscamos en trading es volatilidad, así que pueden dar oportunidades bien interesantes. Perfecto, muchas gracias Sergio, y también hay que mencionar que los máximos históricos están en los $95, así que aún queda trecho para, para que suba en caso de que rompa la expectativa en su entrega de resultados. Muchas gracias Sergio por ese informe completísimo. Vamos ahora a hablar de ETF. Vamos con Matías Osorio, nuestro experto en ETF. De hecho, estuvo revisándolos todos con fundamento, con lujo y detalle, y nos trae un ETF muy interesante para revisar. Un ETF, recuerden que es un fondo de inversión, donde ahí tenemos hartos interesantes en la plataforma de Capitaria para monitorear, y el que nos trae Matías Osorio hoy día es uno que sí o sí hay que seguir vigilando. Matías, por favor. Gracias, Ricardo, por la presentación. Que como un poco me tiraste muchas flores. En verdad es un ETF bien interesante, con un target, un upside bien potente. Y yo acá efectivamente concuerdo mucho con Gabriela Millao. Creo que acá hay fundamento bien en particular. A mí me gusta analizar mucho el ETF. No los tradeo mucho, la verdad, porque mi perfil es un poco más riesgoso, me voy más a divisas, a commodity, pero sí, como estrategia, este ETF es un instrumento muy bueno, sobre todo para la gente que hoy día quizás dispone de menos capital. Y eso es importante decirlo. Hay algunas acciones, hay algunas divisas que obviamente requieren de un mayor margen requerido. Y es importante también darnos el espacio para los clientes que hoy día no disponen, digamos, de un capital fuerte. Ahora, hoy día, si tenemos una cuenta sobre 100 millones, hoy día perfectamente podía entrar en ese ETF, pero con mayor volumen. Pero es un ETF que me gusta harto para dejarlo en el largo plazo, ¿ya? Quizás con menos movimientos de lo que tiene una acción normal, porque una es un fondo que está replicando prácticamente un conglomerado de empresas, un sector en particular, que es el ETF GDX, ¿ya? Y aquí comparto con Gabriela, porque este fondo está muy indexado a empresas mineras relacionadas al oro. Incluso si pueden ver en el gráfico diario, el oro que le mostró Gabriela Millao prácticamente tiene la misma dirección. Pero me gusta un poco más del punto de vista técnico, porque el oro, si bien está sobre los niveles 70 en RSI, este finalmente viene saliendo y ya está haciendo este pullback, como lo podemos ver ahí. El precio que está ahí en 42.15, que es el nivel negro, es el precio actual que lo sacamos en la mañana. Hay un soporte en los $40.75 el ETF. Ojo, si bien estamos hablando de un movimiento aproximadamente del 5%, ¿ya? Pero es un movimiento que hoy día, sobre todo para los que esperan hoy día quizás una corrección en el oro o algún movimiento fuerte en el dólar, podría quizás ir a buscar esos 40.75, incluso 41, hay que tener mucho ojo con ese 3-5% de movimiento. Este ETF está conglomerado por 55 acciones, varias de ellas las que ustedes ya conocen, Newmont, que también la tenemos en plataforma, etcétera, que son acciones hoy día que se han movido en la última semana sobre el 7%, ¿ya? Uno podría decir, ya, pero las tecnológicas hoy día se están moviendo mucho más. Sí, se están moviendo mucho más. Pero hoy día, en términos fundamentales y técnicos, ha encontrado, o sea, a mí me ha costado por lo menos encontrar algo que se acople de manera súper sólida.
Y creo que este es un ETF que se acopla al técnico, uno, al fundamental, y no por un tema coyuntural, sino que totalmente estructural. ¿A qué me refiero con estructural o a coyuntural? Como por ejemplo, no sé, hoy día la volatilidad de mercado o la euforia por las tecnológicas o por algún dato en particular, alguna sesión, alguna compra, por ejemplo, lo que ha pasado con Kodak, lo que está pasando con ADT, con todas estas empresas que con algunas noticias suben más de un 100%, ADT que hoy día está subiendo un 75%, etcétera, eso es más coyuntural. Y lo estructural, ¿a qué nos referimos? A lo que hay de fondo, a la tendencia de largo plazo, a que si efectivamente hoy día este ETF tiene que valer lo que hoy día vale. Y efectivamente, tiene mucha estructura, tiene mucho fundamento, sobre todo hoy día que estamos con tasas cercanas a cero, ¿ya? Hoy día en Estados Unidos no hay inflación. Tener tasa cero y tener liquidez fuerte va a generar constantemente de que tengamos un dólar a nivel mundial presionado. Y ya sabemos que hoy día esta correlación entre el dólar index y el oro inversa ha funcionado de manera muy bien. Incluso los que pueden ver hoy día el dólar index y el oro van a tener esta correlación inversa donde el oro está subiendo fuerte y el dólar index cayendo de manera significativa. También hoy día los inversionistas que están buscando quizás activos que tengan que ver con más refugio, dado que hoy día las tasas están bajas, dado que hoy día no hay inflación, dado que hoy día todavía tenemos este riesgo, y Ricardo lo comentó, de que hoy día, si bien no tenemos una vacuna, en Estados Unidos, en Europa, es como si hoy día la cosa no estuviese pasando pero absolutamente nada, pero sí se viene un rebrote bastante fuerte, sí hoy día hay mucha euforia, y yo ahí hay gente que es mucho más cauteloso, y recuerden que en general para donde se va la plata hoy día desde el punto de vista de renta fija o un poquito más conservador, yo siempre recomiendo hacerle caso, sobre todo cuando los bonos del tesoro suben, cuando el activo refugio sube, cuando los sectores como por ejemplo utilities suben, hay que hacerle caso para dónde se está moviendo ese flujo, y por lo mismo me gusta este ETF que está conglomerado por el oro. Desde el punto de vista técnico tenemos las dos medias móviles de 50 y 200 con una pendiente, la de 50 más pronunciada que la otra, acercándose a la línea de tendencia alcista de largo plazo que estamos hablando ya de inicios de año, cuando llegó a su mínimo de alrededor de los $15 aproximadamente. Un RSI que también está en tendencia alcista, corrigiendo prácticamente cercano o por debajo, digamos, de los 70, pero perfectamente se podría prolongar este RSI, incluso debiésemos cambiarlo en esta tendencia pronunciada de 70 a 80 y la de abajo de 30 a 40. Por lo tanto, a mi gusto, yendo a buscar o estando en niveles de compra en este horizonte de 3%, que estamos entre 41, 40.7 más o menos, del precio de 42, una zona compradora para ir a buscar el primer objetivo de los 44.25, que es obviamente ese techo anterior, podríamos ver efectivamente que genere esa ruptura, sobre todo si los fundamentos acompañan, como lo dijo Gabriela, de que el oro probablemente podría generar esta ruptura de los 2000. Para los que no saben, Goldman Sachs y Anglo aumentaron el precio objetivo del oro a $2.200 la onza en el último trimestre. O sea, que estamos hablando que el último trimestre del año podría estar el oro yendo a buscar los 2.200. O sea, estamos hablando de un incremento luego de la ruptura del 10%. ¿Ya? ¿Eso qué lo llevaría al próximo objetivo acá en gráfico diario? Pero si yo alejara este gráfico, el siguiente techo está en los 51.70, 51.8, podríamos ponerlo en ese rango, y estamos hablando de un upside sobre el 20%. Por lo tanto, un incremento del 10% a mediano o largo plazo del oro te podría ir a buscar retorno en este ETF cercano al 20%. ¿Por qué ese 20%? Porque entre 44.25 y 51.7 hay una resistencia relevante que está en torno a los 49.2, ¿ya? Pero ¿por qué hablamos de una resistencia relevante? Porque en esa resistencia, mientras más puntos toque el precio, más relevante es. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre los 44.25 y los 51.7 recién encontramos ese techo donde el precio en el pasado tocó al menos en 3 oportunidades. Entonces, en ese rango no tenemos ninguna resistencia
tan potente como los 51.77, así que creo que es una muy buena opción, sobre todo los que de repente son un poco más conservadores en términos de flujo y conservadores en términos de bolsa y el panorama global que estamos viviendo. Perfecto, muy buen análisis de este ETF, así que para los que no lo conocían, ya tiene una nueva alternativa para operar que está relacionado completamente con el oro. Muchas gracias, Matías. Vamos ahora con las criptomonedas, y obviamente que si vamos a hablar de las criptomonedas hay que hablar de la que más brilla, la más grande de todas las criptomonedas, la primera, por supuesto, que es el Bitcoin. El Bitcoin se acercó a los $12.000, trató de acercarse este fin de semana, después cayó nuevamente, sigue teniendo un techo de interés de los 11.400, que no era la tarde, estaba tratando de romper ese nivel, le falta un poco de fuerza para romperlo, pero con esta cantidad de liquidez que existe en el mundo, con los bancos centrales dando estímulos sin precedentes, con inversionistas buscando dónde poner ese capital, buscando alternativas que generen valor. Hay que recordar que hoy en día tener el dinero guardado no genera ningún valor, de hecho se pierde valor, pero adicionalmente los activos de refugio tradicionales como los bonos del tesoro, los bonos de distintos bancos centrales del mundo, con las tasas tan bajas tampoco están generando valor. Las tasas reales están siendo negativas en muchos casos, por lo tanto, si no se genera valor, van a buscar otras alternativas. Y obviamente el Bitcoin ha vuelto a mostrar un mayor impulso. Revisamos hace 2 semanas atrás, cuando estaba en ese piso de los $9.000, piso importantísimo. Veíamos quizás lejano los 10.450, pero lo veíamos como un techo para ir a buscar. Ya está cerca de los 11.400, $11.500 y perfectamente podría seguir subiendo en el corto plazo. Acá perfectamente, en caso de ya consolidar una ruptura en los 11.400, que trató de hacerlo el fin de semana sin generar una consolidación, podríamos ir a buscar los 12.270, 12.300, y ya después el siguiente techo estaría sobre los $13.000. Las criptomonedas nuevamente están volviendo a estar en la palestra. Estamos teniendo avances interesantes en diversas criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, etcétera. Y obviamente que acá podría venir una cantidad de flujos importante para seguir mostrando un avance. Así que ojo con los 11.400, 12.300 sería el primer objetivo, sobre los 12.300 aproximadamente creo que ya podría buscar los $13.000 o incluso niveles superiores a los $13.000. Eso con las claves de la semana, pero antes quiero responder solamente un par de preguntas que me hicieron por ahí. Me preguntaron sobre Zoom. Zoom a mí me gusta mucho, especialmente si consideramos que, bueno, estamos conectados por Zoom en este momento. Ojo con el rebrote que tengamos en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos se están viendo que están cayendo algunos casos en algunos estados, pero también hay que considerar de que con estos menores casos hay mayor libertad de que la gente esté transitando en la calle. Por lo tanto, algún eventual rebrote, y también hemos conocido varias noticias, sobre todo en Miami, de que hay muchos bares que incluso están incentivando que la gente fuera sin mascarilla. O sea, una estupidez. Pero en ese sentido, obviamente, podría generarse un nuevo rebrote mucho más potente, quizás no tan potente como el inicial, pero uno nunca sabe, un rebrote importante en Estados Unidos, en Europa, y ahí volverían las medidas de confinamiento, y si vuelve la medida de confinamiento, vamos a seguir en esta dinámica de reuniones online, de presentaciones online, como lo estamos haciendo ahora. Por lo tanto, creo que Zoom tiene para seguir subiendo. Ahora, obviamente que para eso hay que vigilar los niveles cercanos. Sobre los $272, tiene después el siguiente techo en los 280, y ya sobre los 280 buscar nuevos máximos históricos. Nivel a monitorear posterior, $300 sin lugar a dudas. También me preguntaron por Alphabet, por Google. Con Google yo no estoy siendo tan optimista en el último tiempo. Tiene una figura de un hombro, cabeza a hombro en el aspecto técnico que da alguna caída bastante fuerte como objetivo, pero lo peor es que sufrió bastante en términos de publicidad, y los resultados que tuvo, si bien salieron ligeramente sobre la expectativa, las proyecciones son muy malas, y en ese sentido obviamente que generó este mayor temor con respecto a la acción de Google. Hoy día se conoció que precisamente la compañía va a adquirir una empresa bien
bien importante y que de hecho ni siquiera había como algún eventual rumor en el último tiempo. Es la empresa ADT, que se dedica a lo que es la parte de seguridad de viviendas, de oficinas, etcétera. ADT se disparó, llegó a subir más de un 70%. Google con esta adquisición está cayendo un 1%. Entonces, no hay mucho ánimo con respecto, y eso que entraría un nuevo rubro, no hay tanto ánimo con respecto a Google, es una alternativa que yo diría, pero no para apretar compra, para ser bien honesto. Creo que podría tener alguna debilidad mayor. Y voy con las últimas dos preguntas que me están dejando. Tesla, la primera que es Tesla, 1370, soporte importantísimo. No estoy mostrando pantalla, ojo, porque recuerden que esta presentación que está en el informe de la semana, por si acaso. Soporte los 1370, creo que podría buscar esos niveles. Los máximos son decrecientes de las últimas semanas. Eso podría generar alguna presión bajista en el corto plazo. 1370 tiene un piso, hoy día abrió levemente arriba y subió durante el día. Es una acción que hoy en día ya no se está moviendo tanto por fundamentos, es netamente especulativo. Me podrían decir, pero todos somos especuladores, siempre especulación. Sí, pero hay especulación que es con fundamentos sólidos, hay una especulación que es básicamente como para saber a dónde puede ir algún activo. Para largo plazo, Tesla me encanta. En el corto plazo, ojo con el soporte de los 1370, que podría ser un nivel que vaya a buscar, y ahí, si que se mantiene, privilegiar algunas eventuales compras. Y finalmente, ya en honor al tiempo, por supuesto, me habían preguntado también por Amazon. Recuerden que mañana tenemos sesión de trading en vivo con Gabriela Mellado, así que ahí también pueden hacer todas las consultas y por haber, que por supuesto también está en el chat el link. Después de alcanzar los 3.250, 3.245 dólares que habíamos visto como una zona de resistencia clave, que precisamente lo alcanzó después de la entrega de resultados mejores a las expectativas, ha mostrado jornadas con debilidad. El viernes, en el día, obviamente si lo comparamos con el cierre del día anterior, subió, pero después de la apertura lo único que hizo fue caer. Hoy día tuvo una apertura ligeramente alcista y volvió a caer. Quizás ya no hay un ánimo tan favorable, quizás las expectativas están siendo muy elevadas, pero mucho ojo. Amazon llegó a subir más de un 100% desde los mínimos de marzo hasta sus máximos históricos, los 3.340 dólares. Más de un 100%. Quizás había mucho optimismo y ese optimismo de a poco se puede empezar a acabar y obviamente eso puede generar alguna debilidad. Si se mantiene esta caída, y a mí me gustaría mucho buscar eventuales ventas bajo los 3.100, porque ahí podría caer hasta los 2.900 dólares. Si se sostiene los 3.100, perfecto, y seguir privilegiando compras hasta los 3.240 e incluso, ¿por qué no?, 3.340. Ahí le acabo de dejar el blog con todos los webinars y Zoom de esta semana. Espero que haya sido que les sirva esta información que le hemos entregado y a estar muy atento a lo que se viene esta semana en todo ámbito, especialmente con los datos de empleo en Estados Unidos el día viernes. Sería una semana movida, pero va a terminar mucho más movida aún si es que las cifras salen lejos de las expectativas. A estar muy atentos, por supuesto, y a monitorear todas estas alternativas que le hemos entregado en la jornada de hoy. Agradecer a todos los traders que nos están acompañando y ojalá, insisto, que les haya servido toda esta información. Nos encontramos de nuevo en las claves de la semana el próximo lunes, pero recuerden que todos los días estamos teniendo contenido que lo pueden ver en el link que se encuentra precisamente en el chat. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias Gabriela, Matías, Sergio, Joel y obviamente a todos por haber estado acá. Espero que tengan una excelente tarde y nos encontramos en una nueva ocasión. Hasta luego. Les vaya bien a todos, muchas gracias. Oh, que estén muy bien. Que estén bien todos, gracias.